Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar un poco la extrusión. Se han generado algunos problemas respecto a cómo generarla, entonces vamos a explicar rápidamente la parte de extruir elementos a partir de un objeto. Entonces en este caso tenemos una esfera que voy a convertir a hexaedro. Le voy a poner 9 segmentos. La hago editable y lo voy a meter en un subdivision surface. Entonces selecciono una cara, me pongo en modo de caras y voy a extruir. Me voy a Mesh, herramientas crear y extruir. Entonces, como está activo el anchor point y está activa la opción de extruir, creemos que al momento de jalar esta parte del anchor point hacia el Z, estamos generando una extrusión, aunque la opción está activa. Lo único que estamos haciendo aquí es, estamos moviendo el segmento nada más, solamente lo estamos moviendo de un lado a otro. Entonces me regreso y para que funcione la herramienta tenemos que activarla y dar un clic sostenido sin tocar el objeto afuera. Damos a la derecha o damos a la izquierda. O podemos definirla a partir del offset dando un valor específico como 100 y queda lista la extrusión. Entonces yo, si doy un clic y suelto, vuelvo a dar un clic y suelto, o en el caso de New Transform, va a ser una repetición. Vean aquí, de un lado a otro. Entonces vean aquí, va a repetir el último paso que hizo. O lo que puedo hacer es generar una extrusión muy larga y aquí poner segmentos y los va a acomodar a partir de nuestra distancia del objeto. Y solamente cuando volvamos a hacer una extrusión de nuevo hay que tomar en cuenta que quedan esos valores preestablecidos, entonces hay que regresar la parte de subdivisión, ¿no? Entonces esa es la extrusión cuando tenemos elementos cerrados. ¿A qué me refiero con elementos cerrados? Por ejemplo, este elemento pues es un objeto que su malla está completamente cerrada, o sea, no es un plano como tal, sino es como una forma que envuelve. En el caso de los objetos cerrados, como un plano, perdón, de los objetos planos, o sea, como tal, sin una malla cerrada, entonces tenemos aquí un ejemplo donde vamos a darle volumen a este plano, ¿no? Entonces si yo le doy seleccionar todo y le doy extruir y soltamos, por default nos da una extrusión con una cara abierta. Entonces lo que está haciendo es, esta cara se mueve y lo que está creciendo realmente, o el valor que está creciendo sobre el offset, es esta parte, ¿no? Que mide 137.917, es esta parte. Si yo muevo el anchor point, voy a mover la distancia nada más, pero este objeto está abierto. Entonces tenemos el caso en el que yo tengo esta parte y a lo mejor quiero generar una especie de contenedor y luego, o puedo generar alguna especie como de almohada o de goma y le puedo dar crear tapas y automáticamente va a cerrar el objeto. Puedo meter más segmentos intermedios o bajarlos, entonces dependiendo si queremos crear tapas o no las queremos crear. Una vez que el objeto está cerrado, en este caso que ya no es un plano como tal, sino ya es un objeto con un volumen específico como inflado, y yo quiero extruir esta parte y le doy a extruir y le dejo la opción de capas activa. Vean lo que sucede, aquí lo hice hacia abajo y automáticamente generó otra cara. Si lo vuelvo a hacer ahora hacia arriba, vean cómo queda esta parte rígida. ¿Por qué queda así? Porque está generando una capa adentro. Vean, aquí está una tapa. Esta tapa no la necesitamos ahora porque queremos que nuestro objeto tenga fluidez. Entonces desactivo las tapas. En este caso, como ya moví la herramienta, ya no la puedo desactivar, pero puedo regresarme o puedo entrar al objeto, seleccionar la cara y eliminarla, y automáticamente se va a liberar nuestro modelado. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Ahora vuelvo a extruir y en este caso lo quiero dejar de esta manera porque quiero hacer un contenedor, pero ahora ese contenedor quiero que tenga un espesor. Entonces
la primera extrusión la hice sin tapas. La siguiente extrusión la voy a hacer con tapas. Y aquí vean esta parte, si se dan cuenta, cuando hicimos la extrusión lo hizo por separado, diferentes elementos se extruyeron por separado. Entonces esto tiene que ver con la distancia y el ángulo máximo que hay aquí. Por ejemplo, en esta parte yo bajo el ángulo máximo y me va a hacer una extrusión en cada una de las caras por separado, ¿no? Puedo seguir extruyendo y va a ser la extrusión de esta manera, ¿no? Entonces, si yo subo el ángulo máximo, se van a ir uniendo las caras a partir de ese ángulo. Entonces significa que la distancia que hay de aquí a acá, y de esta parte a esta parte, y de este a este, puede ser mayor a 2 grados. Conforme voy subiendo los grados del ángulo máximo, vean, un poco más, ahí, a partir de eso ya se une, ya tenemos los grados suficientes en su ángulo para poder unir esta pieza. Entonces tengan nada más cuidado en esta parte cuando extruyan y el ángulo máximo esté muy bajo. Entonces no crean que es un error del programa, simplemente es por la distancia que está marcando el ángulo máximo respecto a la cercanía de los objetos. Entonces tengo que subir mi ángulo máximo, o en el caso que quiera generar una textura, pues bajarlo por completo y generar algo como esto. Entonces me voy a regresar para volverlo a hacer. Aquí, vean, lo extruyo. Entonces puedo hacer aquí una tarja o dar un volumen, y aquí puedo ponerle tapas, cerrar las tapas, y vean, aquí se ve como un poco grueso, puede ser de plástico, puede ser, o puedo meter segmentos intermedios y hacerlo más rígido. Me puedo regresar y volverlo a hacer con esa cantidad de segmentos, y vean, ya tiene cierta rigidez. Y por ejemplo, si yo quisiera extruir aquí, tendría que quitar las tapas y extruir esta parte, nada más recordando los segmentos que hay por default aquí, ¿no? Entonces, si quiero hacer alguna especie como de lavabo, puedo hacerlo de esta manera, nada más seleccionando las líneas, seguirlas bajando, y vean. Entonces esto es lo que es importante recordar al momento de extruir. Muchas gracias.